Eh, Buenos días bueno, a la gente que está aquí en el auditorio y la gente que está por Zoom. Esta charla es básicamente producto, digamos, de la tesis de maestría del estudiante Luis Barros Otoy. Básicamente, y este es un estudio, digamos, que se hizo a petición de la Rectoría y la Dirección del Orden Universitario para analizar el comportamiento de la transición de salarios compuestos, de salarios globales de la Universidad de Costa Rica, pues por todo el tema que viene relevante de salarios globales y el tema de ley marco de empleo público. Entonces, bueno, Luis es actuario, se graduó de la carrera de Ciencias Actuariales, ha trabajado en diversas compañías de vivienda, el Banco Central, el Banco Nacional actualmente, sobre todo en temas de riesgos y de datos. Y además cuenta con una certificación en MIT, en análisis de datos, que se puede hacer. Entonces, lo que nos va a presentar ahorita es como toda la parte técnica y, pues, digamos, actuarial del modelo para que ustedes, pues, pues, adelante, Luis. Gracias. Me complace tal vez tener el honor del Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada de presentar este proyecto, el modelo actuarial de transición y proyección de salarios compuestos a salarios globales en la Universidad de Costa Rica, más que todo como una reacción a los impactos de la Ley 9635 y la 10159. Este proyecto es en colaboración con el doctor Michael Solís y el doctor Esteban Bermúdez. Antes de empezar con el estudio, toda la parte de resultados, la parte metodológica, me gustaría enfatizar en algunas aclaraciones importantes en este estudio. La primera es que el objetivo principal de generar este estudio, este trabajo, es proporcionar insumos técnicos, tanto para la Universidad de Costa Rica o institución del Estado que así lo amerite, ¿verdad? Toda decisión política y administrativa relacionada a la implementación de la ley marco de empleo público y el régimen académico está bajo la responsabilidad de la administración de las entidades que así lo ameriten también. Dicho esto, podemos partir en la parte más que todo metodológica, ¿verdad? De cuál va a ser los puntos importantes en general. Algo muy importante es tal vez ver un poco lo que es la historia, los antecedentes que se han tenido en Costa Rica, una ventana de tiempo del 2000 al 2023. Hay estudios ya que revelan en estas fechas, en el transcurso del 2000, un poco antes del 2000, 2008, 2014, donde el incremento en general del sistema público o los salarios públicos en Costa Rica tiene un aumento sustancial, bastante significativos. Y enfocado más a la Universidad de Costa Rica, podemos enfatizar ciertos eventos que permiten modelar este estudio. Uno que se da en el 2008, que es básicamente el cambio de estructuras de la parte administrativa, ¿verdad?, que se ve en esta modelación. En el 2010, la parte de expecarios. Y principalmente nos vamos a enfocar en dos sucesos o dos eventos muy importantes que nos incentiva a hacer esta modelación. Una es en 2018, que se da la promulgación de la ley 9635, ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, que muy puntualmente, tal vez no vamos a ahondar a esas leyes, ¿verdad?, porque no es el enfoque del estudio, pero más que todo da inicio de unos límites en los gastos, topes salariales y reducción de algunos pluses salariales. Luego, 3 años después, en el 2021, la ley 10.159, que esta ley marco del empleo público, viene a enfatizar la idea de un régimen salarial unificado, también congelamiento de salarios y restricciones en los aumentos salariales. Eso más que todo por el contexto que tenemos del incremento salarial a nivel general del país, ¿verdad? Este contexto nos va a permitir a nosotros desarrollar ciertos objetivos apegándonos a estas leyes. El primero es basado en la ley 9635, desarrollar un modelo predictivo actuarial bajo la hipótesis los que nos equipara a esta ley. Como segundo punto, proponer un modelo de transición del sistema salarial compuesto a un esquema de salario global.
Esto de igual manera apegado a la ley 9635 y a la 10159. Y por último, nos interesaría generar algunos escenarios teóricos para comparar los escenarios de predicción y evolución del gasto en esos dos esquemas, ¿verdad? Bajo supuesto, por supuesto. Lo primero, vamos a partir de implementar un modelo bajo la ley 9635. Este modelo, básicamente, vamos a tener ciertas estructuras que nos van a permitir más que todo construir, ¿verdad? Ese tipo de resultados bajo esta ley. Lo primero es la estimación de funcionarios. ¿Cómo partimos de una estimación de funcionarios? Es importante ver que la Universidad de Costa Rica, por su estructura, no necesariamente un funcionario está trabajando un tiempo completo. Puede ser una fracción del tiempo, un cuarto y demás. Puede ser que esté contratado un semestre y el siguiente no, más que todo por los interinos. Entonces, trabajar tal vez la unidad como una persona, tal vez se va a ver como en términos de tiempos completos, una proporción de términos completos. Si nosotros vemos por categoría en el año 2023, que es el último año observado, ¿verdad? Vamos a tener que la proporción de tiempos completos, un 44% pertenece a la categoría de licenciados. Si vemos el otro extremo, un 2% sería para la categoría de bachiller. ¿Cuál es la idea de esto? Tener la masa en 2023 de funcionarios de la universidad y así ver esa proporción que pertenece a cada una de las categorías. Y esa proporción es la que se va realmente a modelar, en cierta manera, a proyectar. Este análisis, en caso particular, se ejemplifica para docentes, pero se hace de igual manera para el personal administrativo. Otro porcentaje importante es el porcentaje de gasto salarial por tiempos completos, ¿verdad? Este porcentaje básicamente lo estamos modelando con una proporción del salario base, es decir, vamos a tener el rubro X dividido entre el salario base y ahí vamos a tener una proporción. Es importante mencionar que hay complementos salariales como la dedicación exclusiva, reconocimiento por elección y otros complementos, ¿verdad? Que básicamente se incluyen ahí, que vienen modelados por esta parte, o esta parte proporcional. La dedicación exclusiva y otros también se adjuntan a la parte administrativa, donde está el incentivo también, el incentivo salarial, recargo por elección especial, remuneración extraordinaria y prohibición de auditoría. Estas dos modelaciones se van a hacer posteriormente con un modelo que nos permite proyectar, ¿verdad? En la parte futura. Y es importante tener en cuenta que hay un pequeño cambio o hay un cambio importante en lo que es la anualidad, el escalafón y el fondo consolidado, ¿verdad? Que estas proporciones ganadas al 2018, conforme a la ley, vienen a congelarse, ¿verdad? Y van a disminuir en cierta proporción. Una, por la probabilidad de sobrevivencia de las personas, ¿verdad? Que tengan este beneficio y además por un efecto inflacionario. Entonces, en los resultados, ten en cuenta eso, ¿verdad? Ya que este monto debería, en cierta manera, disminuir por dos efectos importantes. Con la parte de proyecciones, los porcentajes anteriores que mencioné, tanto la parte demográfica como los componentes salariales que vamos a proyectar, ¿verdad? Ese porcentaje. Aquí la idea es incorporar modelos o ajustar modelos que nos permitan capturar la tendencia histórica de estas series temporales. Uno de los modelos con mayor ajuste y mayor satisfacción en términos de errores, ¿verdad? Y interpretabilidad fue el modelo Propet, que es desarrollado por Facebook, si no me equivoco, y tiene dos variantes importantes, que es un modelo logístico con saturación de sistema de crecimiento y un modelo lineal con puntos de inflexión. Este modelo nos va a permitir no solo capturar la parte histórica, ¿verdad? Y generar una proyección a partir del 2023, que es el año de corte, sino que de manera interpretativa tenemos un gane bastante importante, que este modelo nos permite en cierta manera controlar en ciertos umbrales de confianza una cuota superior y una cuota inferior, de dónde podría ir más o menos la predicción. ¿A qué me refiero a esto? Que por movimientos exógenos o endógenos a la universidad o al modelo que estamos contemplando, podemos tener un tope, un máximo en estos beneficios que estamos proyectando, estos porcentajes. Ya abarcando más o menos el estudio que se da de la 9635, ¿verdad? Ahondamos al modelo, acoplando lo que tenemos, lo estipulado en la 9635, adjuntando a la 10159 el modelo de salario global,
que vamos a desarrollar más o menos la teoría de cómo se hace esta construcción. Y lo primero es, antes de hablar del modelo plenamente, tenemos que dar solución o brindar solución a 3 procesos importantes. Uno, la transición de un sistema unificado de salario global. Este más que todo es definir ciertas reglas o prioridad en la forma que vamos a transicionar, ¿verdad? Una serie de supuestos que me permiten a mí transicionar el esquema de salario global. La otra es la modelación de la estructura entre categorías internas. Es sabido de que las categorías de salario compuesto y las categorías de salario global no necesariamente son las mismas. Entonces hay que también esa parte homologar estas categorías internas para facilitar la transición o la comunicación entre ambas categorías o ambos regímenes en ese sentido. Y por último, ¿cómo tenemos el modelo teórico basado en matrices de transición macrovianas que nos van a permitir contemplar esa evolución que podría haber, ¿verdad?, en transición entre estados, entre categorías, y también la proyección futura. En el primer punto, tal vez robaría la atención de ustedes que nos enfoquemos en el punto I, en el círculo número I, y tal vez en entender la dinámica de un funcionario, digamos que está en la categoría I. En un tiempo dado, en un tiempo determinado, ese funcionario tiene varias posibilidades. Una de esas es, tiene una probabilidad de quedar en la misma categoría, es decir, quedar en la misma categoría I. Otra probabilidad es de brincar a una categoría o trasladarse a una categoría diferente a la que está actualmente. Y además tiene una probabilidad de salida. Esa probabilidad de salida está incluida también la parte de retiro, renuncias o despidos. Entonces aquí lo agrupamos de igual manera. Además, esa categoría que está en ese funcionario puede recibir personas. Puede haber ingresos a esa categoría, ya sea que vengan de las categorías de abajo, ¿verdad?, subiendo, o que sea una nueva contratación directamente a esa categoría. Eso contempla el modelo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Entonces, una de las partes fundamentales, uno de los pilares del modelo de salario global, es la construcción de estas matrices de transición. Básicamente, lo primero que se hace es, se toma la información histórica de la dinámica que se observa del 2000 al 2023, de la evolución que han tenido los funcionarios indiferentemente de las categorías docente y administrativo. Se contempla esa evolución, se agrupan de manera anual del personal por categoría y edad, y se contabilizan los traslados entre 2 años consecutivos. Tal vez para que quede un poquito más legible, es que tenemos un año N y un año N más 1, ¿verdad?, el año consecutivo, y lo que vamos a es a tratar de observar qué es lo que está pasando en esas dos observaciones. El caso hipotético es que tengamos un bachiller, por ejemplo, ¿verdad? Ese bachiller tiene una probabilidad en el otro año subsecuente que yo lo observe que quede en bachiller, una probabilidad que transcienda a otra categoría, que en este caso es licenciado, ¿verdad?, como modo de ejemplo. ¿Y qué pasa si no me lo encuentro en el otro año siguiente? Vamos a decir o vamos a definir que es una salida del sistema. ¿Qué pasa si lo encontré en el año N más 1, pero no en el año anterior? Eso vamos a decir que fue un ingreso en ese año. Entonces, esto se realiza con los estudios o la parte de información de la data de planillas y hacemos esa comparación. Básicamente, aquí vamos a tener una matriz de transición. A eso, entre cada periodo, cada 2 periodos, vamos a tener una matriz de transición y por propiedad, por construcción, esta matriz es más buena. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, dado el caso que tengamos n años, ¿verdad? N cantidad de años observados, no, n más 1 cantidad de años observados, vamos a sacar la matriz promedio de transición, que básicamente es un promedio simple, ¿verdad? Y esta matriz tiene una propiedad muy importante. Primero que todo, contempla o toma la propiedad macroviana, la mantiene, y además es una matriz condicionada a la categoría y a la edad del funcionario. Entonces vamos a tener una matriz dinámica por categoría y edad, ¿verdad? Eso es importante. ¿Cómo veríamos esta matriz? Si le hacemos un zoom, ¿cómo veríamos esta matriz? Esa matriz, en el caso docente, para una persona de edad X, primero en la entrada que vamos a tener, por definición, una persona que está en un periodo entra, no puede entrar en el mismo periodo, en el periodo subsecuente, entonces la probabilidad es 0. En el momento de ingreso, esa matriz podría entrar en bachiller, licenciado y así sucesivamente. Si tiene un ingreso, no podría haber una salida, la probabilidad es 0. Por ejemplo, en el caso de bachiller,
hay un ingreso de bachiller, hay una probabilidad que es la diagonal, que quede en la misma categoría o que trascienda a otras categorías y además que salga del sistema. En el caso de las salidas, que es la última fila, vemos que es el momento que una persona sale, no vuelve a ingresar al sistema. A eso nos referimos a un estado absorbente, ¿verdad? No salimos de ese estado, básicamente. Ese es un ejemplo para el caso docente, pero se hace lo mismo para el personal administrativo. Este tal vez es el diagrama que ocuparía un poco más de la atención por el hecho de que es la dinámica de cómo se va a modelar, o la dinámica que se está utilizando para modelar. En el tiempo cero, o lo que nosotros observamos en la universidad, el salario compuesto, todos, o la observación que estamos tomando, el supuesto, todos tienen un salario compuesto. La pregunta es, ¿cómo vamos a empezar desde ahí? Lo primero es que se le asigna a las personas, a los docentes y administrativos, una categoría temporal. Eso más que todo por la parte de homologar a las categorías de salario global, ¿verdad? Y se separan en ciertos grupos. Un grupo importante es el grupo número 1, que este grupo tiene una característica bastante peculiar, que es básicamente personas que en su momento no tienen la cantidad de puntos necesarios para transicionar a otra categoría. Y además su salario compuesto es inferior al salario global. Esos son dos puntos importantes. Candidatos de ingreso a salario global, de momento en el tiempo cero, ¿verdad? No vamos a tener. Ahorita vamos a ver cómo se modifica esa dinámica. Funcionarios en salario global, en esta dinámica tampoco vamos a tener en el tiempo 0 o 1 las nuevas contrataciones. Eso es importante que el modelo asume, ¿verdad? Por modelo asumimos que las nuevas contrataciones se dan en salario global. Es decir, yo hago una contratación y está directamente relacionada ya en salario global. Y el grupo número 2, que es también muy importante, que es personas que actualmente su salario compuesto es superior a la escala que le corresponde en salario global y por la ley 10.159 permanecería congelado, ¿verdad? En ese sentido, hasta que el salario que le corresponde por su categoría en salario global se equipare, ya sea por efecto inflacionario o realmente que el funcionario salga del sistema, ¿verdad? Básicamente. La transición, o tal vez la parte importante, es que sucede en el tiempo t mayor que 1. Primero que todo, de las personas que estaban en el grupo 1, reitero, tal vez su salario está por debajo del salario global y no tiene los puntos necesarios para saltar a una categoría superior. Hay una población que se va a quedar en ese grupo número 1, ¿verdad? Eso es básicamente. Hay unos que ya su salario es menor que el salario global, pero tiene una cantidad de puntos suficientes para saltar a otra categoría superior. A eso vamos a llamarle candidatos de ingreso a salario global. Y además van a haber candidatos del periodo anterior que podrían entrar a este grupo número 4, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Pues sabemos que hay una restricción presupuestaria, que en este momento hacemos escenarios teóricos, básicamente, pero va a depender que esos que tenemos en el grupo 1 trasciendan a salario global, al grupo 5 o se mantengan candidatos de espera. La población del grupo 5 puede quedar, en el momento que una persona, un funcionario ingresa a salario global, se mantiene en salario global. Entonces, esa población, el modelo contempla ciertas evoluciones que podría tener, ¿verdad? Dentro del salario global, las personas podrían brincar de categoría, eso lo contempla el modelo. Las nuevas contrataciones, como habíamos dicho, se hacen directamente en salario global, entonces entraría al grupo 5 en el siguiente periodo, se hacen nuevas contrataciones en ese periodo y los congelados del periodo anterior, es importante ver que en el momento que ellos tengan el salario actual, recordemos que los congelados tienen salario compuesto mayor que el salario global, en el momento que se les iguale por un efecto inflacionario, o podría haber otros, en cierta manera, él podría pasar directamente a ser un funcionario de salario global. ¿Por qué? Porque la universidad no le genera un gasto mayor en el momento que es igual, ¿verdad? Podría solo cambiar la categoría, cambiar el nombre y pasar a salario global sin ninguna afectación. Por supuesto, los que se mantienen de un periodo a otro con un salario mayor todavía a la escala que le corresponde en salario global, se mantienen congelados en el tiempo, sucesivamente. Esto se hace para una cantidad finita de años, ¿verdad? ¿Y qué es lo que esperaríamos nosotros en el largo plazo? Que se tenga una estabilización del sistema, donde solo tengamos funcionarios en salario global, que sería el grupo 5, y las nuevas contrataciones, ¿verdad? Ese es el punto tal vez importante y algunos supuestos que tenemos dentro del modelo
que nos van a permitir a nosotros hacer conclusiones de cómo estaría más o menos el presupuesto y cómo transicionarían las personas. Tal vez una de las partes más importantes es el presupuesto, ¿verdad? Aquí se generan escenarios teóricos del presupuesto que podría generarse, ¿verdad? Que se podría tener. Estos presupuestos vamos a tener, depende del presupuesto, vamos a tener dos escenarios importantes. Uno, que es el que está a mano derecha, que sería que paguemos o se pague todo lo que está en los grupos 1 hasta el 5, lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Y que el presupuesto sea mayor y tenga un sobrante. Ese sobrante me va a permitir a mí transicionar esos candidatos que tengo a salario global. Recordemos que son personas que actualmente tienen puntaje necesario, ¿verdad? Su salario está por debajo del salario global y tienen la cantidad de puntos necesarios para saltar a una categoría superior. Si el presupuesto es suficiente, en este caso, ¿verdad? Entonces estaría bien y podría transicionar las personas que están en ese momento con esa cualidad. Está el caso más, tal vez más interesante, ¿verdad? Que es en el caso que no me alcance el presupuesto. Ahí tendría que hacer una serie de optimización por el hecho de que la cantidad de personas que están propensas a pasar, ¿verdad? A una categoría son mayores y el presupuesto no me alcanza en ese sentido, ¿verdad? Es importante que en el momento que yo digo que voy a pasar, o el modelo se contempla que va a pasar de una categoría a otra, es que yo le pague la diferencia salarial, ¿verdad? Porque el salario compuesto siempre lo va a tener la persona. Solo tengo que cubrir esa diferencia salarial entre el salario global y el salario compuesto. Y el traslado, en el momento que no me alcance el presupuesto, el traslado va a ser de orden de prioridad. En el caso docente, por el número de pasos académicos, verá el número de puntos. Y en el caso administrativo, se tiene un supuesto uniforme en cada una de las categorías. Parte de los resultados que vamos a tener, es importante, antes de hablar de los resultados, tal vez enfatizar un poquito en la parte de supuestos, ¿verdad? Que hay supuestos interesantes para que todos estemos en el mismo lenguaje a la hora de interpretar los resultados. El primero es que tenemos los montos en términos reales. Eso es muy importante, ¿verdad? La población se asume una población constante y esto dado con la última observación que tenemos en 2023. La población que tenemos ese año se proyecta que sea en cierta manera la misma. El modelo permite, ¿verdad?, que haya cambios, pero va a depender mucho de cambios exógenos, ¿verdad?, o endógenos en general. No se incluye dentro de los gastos que vamos a proyectar o a modelar, en sentido, las cargas sociales, cesantía, liquidaciones, vacaciones y otros, entre otros, ¿verdad? Eso más que todo por la complejidad que puede haber a la hora de modelar esta parte, ¿verdad? Si no nos enfocamos plenamente a lo que es salario y los componentes salariales, ¿verdad? La alta rotación de interinos requiere un recambio rápido. Recordemos que el modelo, en cierta manera, contempla que si hay una salida de un personal, de un interino, en cierta manera, es contratado con salario global. Entonces, como los interinos en una alta rotación, ellos entrarían directamente en el modelo con salario global, ¿verdad? Por parte de los supuestos del modelo, eso es importante. El modelo asume también que si un pensionado es reemplazado por uno nuevo de la misma categoría, ya sea que ese nuevo ingrese de las categorías inferiores, llene ese espacio, o sea una nueva contratación directamente, pero se asume los tiempos completos, recordemos. Y tal vez es importante hacer énfasis que esos escenarios y los presupuestos que hacemos son de manera teóricas, para dar una visión amplia de los posibles escenarios que podríamos tener, ¿verdad? Diciendo lo anterior, pasamos a las proyecciones. Recordemos que aquí se usa el modelo PROPET, la sugerencia que se hace. Y para el personal docente, aquí estamos modelando la proporción. Recordemos la proporción de tiempos completos que existe en la universidad, en el caso de docentes. De manera significativa, vemos un aumento en licenciados de 44% a un 48%, un leve aumento en la cantidad de catedráticos de 21 al 22%, y disminución en la proporción que tenemos de adjuntos y asociados, alrededor de un 2 a un 3%. En el caso administrativo, estas categorías plenamente se ven muy estáticas en el tiempo. Hay un punto importante, si ustedes ven las curvas, hay un movimiento importante en la historia.
Eso es lo que le comentaba al inicio del 2008, ¿verdad? Que hay un cambio en la estructura de administrativos. Entonces se puede ejemplificar en las curvas. Las curvas que se ven un poquito más como diferente a la historia es el profesional B y profesional C, donde tenemos un aumento leve en estas categorías, ¿verdad? La proporción de estas categorías. Y interesante en técnico asistencial A, que hay una disminución de alrededor de 4% en la categoría, ¿verdad? De tiempos completos. Luego, dados los componentes salariales, eso es apegándonos a la ley 9635, este es el caso particular, ¿verdad? En el caso de catedráticos, tenemos una caída de la anualidad, eso es importante, ¿verdad? Por el hecho de que esta anualidad viene a recalificarse con la ley 9635 y habíamos dicho, ¿verdad? Que hay un efecto inflacionario y un efecto mortalidad, ¿verdad? Que está intrínseco en esa ley. Hay otros componentes que se mantienen estáticos, ya que es un porcentaje propiamente que está establecido, y otros que son proyectados. De manera general, en los rubros restantes, si vemos, hay una caída, ¿verdad? Alrededor del 7%. Eso en la proyección porcentual. ¿Cómo vemos esto en la proyección del gasto salarial? Esa anualidad, como lo habíamos comentado, ¿verdad? La caída es suave. Eso es básicamente por los dos efectos que mencioné. Una creciente importante, pero no tan brusca, de la anualidad 9635. Recordemos que esa anualidad tiene un componente también fijado en el 2018, entonces no permite que crezca tan rápidamente. Y demás, los otros componentes, igual el rubro de otros, que ha tenido un crecimiento en la historia, se ve decayendo en este periodo, ¿verdad? De proyección. Ahora sí, ya abarcamos más que todo lo que es un modelo bajo la ley 9635. Ahora, el modelo de salario base, ¿cómo quedarían los resultados a nivel universidad, ¿verdad? A nivel con esos resultados teóricos, ¿cómo quedarían? Y básicamente, de manera general, el gasto bajo el escenario 9635 está alrededor de 139.000 millones de colones. Esto, recordemos que es la última observación que tenemos en 2023, que se da. Y si distribuimos eso entre docente y administrativo, tenemos en docentes 74.000 millones de colones y en administrativo de 65.000 millones de colones. Este gasto, si lo vemos proyectado por la cantidad de años que tenemos ahí, bajaría o llegaría a 108.000 millones de colones en total. Y es importante que en esa tablita que se muestra, básicamente en 7 años proyectados, el monto de gasto total bajaría alrededor de 5.000 millones de colones bajo este escenario, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? También hay escenarios de inflación. Vamos a ver, tal vez apegándonos los que menciona el Banco Central, ¿verdad? Una meta de inflación del 3%, más o menos ciertos puntos. Se generan también escenarios donde tenemos un escenario más estricto, un escenario más ácido, una inflación del 1%, que da alrededor de 118.000 millones de colones, y el escenario, una inflación un poquito más lapsa, de 5%, un escenario de 102.000 millones de colones. Recordemos que el escenario base es el que tenemos, que mencioné anteriormente, ¿verdad? Sería esa parte de acá. Y así sería más o menos donde rondaría, depende de los escenarios de inflación, el gasto en la 9635 bajo esta ley. Luego ya abarcamos esta parte de la 9635, ahora agregamos la parte de la ley 10159 y construimos el modelo de salario global, ¿verdad? Los resultados que tenemos. Básicamente, en estos resultados se van a generar 5 escenarios teóricos. Esos son muy importantes. El primero es la transición inmediata. Esa transición inmediata es que tengamos la capacidad, en cierta manera, de pasar muy rápidamente, en los primeros 2-3 años, a un esquema de salario global, ¿verdad? Eso es un supuesto, básicamente un ejercicio teórico que se realiza. El escenario base es teniendo presupuestos para docentes de 74.000 millones de colones y para administrativos de 65.000 millones de colones. Este es el escenario base de salario global. Y luego tenemos otro escenario. ¿Qué pasaría si aumentamos los presupuestos en docentes? En el sentido de 76.000 millones de colones y 80.000 millones de colones. El otro
tal vez es bastante interesante de que nos estamos apegando para modelar esas transiciones entre categorías con base a la historia. ¿Qué pasaría si hay algo atípico? Es decir, las personas empiezan a publicar, a ganar más puntos más rápido. ¿Cómo se comporta el gasto? ¿Cómo se modelaría en esa parte del gasto, verdad? Esto está muy ligado a los incentivos, ¿verdad? Va a depender mucho del incentivo que tengan las personas de brincar a una categoría y otra, pero es importante contemplarlo en esta modelación como escenario. Y luego, tomando como palabra la ley 10.159, nos incentiva a que en la parte pública se limite la parte de interinos y se busque más que todo acoplarlos a plazas, ¿verdad? Entonces vamos a ver este efecto, ¿qué pasaría si pasamos una cierta proporción de interinos a plazas? ¿Cómo afectaría realmente a la U, ¿verdad? O en general, ¿cuál sería el impacto? El primer escenario, ese es el esquema transición inmediata. Quiere decir que vamos a transicionar a los funcionarios de manera muy rápida, a corto plazo, 1, 2, 3 años. Este sería el valor real en 2023. Tenemos alrededor de 139.000, 140.000 millones de colones. Esto me genera a mí un aumento, o generaría un aumento cercano a 10.000 millones de colones. Y es importante que al generar esta parte, ¿verdad? Es un ejercicio teórico, la universidad o la entidad debería estar en vista de que este monto de 149.000 millones de colones debería mantenerse. Recordemos que llega a un estado de estabilidad. Entonces, ese monto debería estar más o menos por algunas transiciones que podrían haber durante el sistema, manteniendo población constante. Entonces, es importante que en el momento que lleguemos a estabilidad, debería mantener ese monto en esa parte, ¿verdad? Por otra parte, el escenario base, salario global, vamos a ver algo muy importante. Igual, el monto que teníamos en el 2023, recordemos que aquí tenemos una inflación del 3%, ¿verdad? Eso es importante. Y vamos a proyectar, o en la tabla se muestran 7 años, y tal vez lo que es importante ver, este es en el caso docentes, si no me equivoco, sí, docentes, es cuál es el comportamiento que se tiene. Si bien, si ustedes ven en docentes, hay un leve aumento, ¿verdad? En el gasto en los 7 años proyectados. En administrativo hay un leve decrecimiento. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo básicamente en docente? Recordemos que aquí hay transiciones, ¿verdad? Hay una población que básicamente queda con salario compuesto, que es el grupo 1 y grupo 2, que hemos visto en el diagrama anterior. Hay una población que está en salario global, básicamente el grupo 3 y el grupo 5, y una población importante que es la población que llamamos candidatos a transicionar a salario global. A eso le llamamos aquí espera. Recordemos que en el primer año, veamos en el primer año, tenemos población de espera. Entonces, quiere decir que el presupuesto que estamos generando aquí de 74.000 millones de colones no es suficiente para satisfacer o trasladar todas las personas que así lo ameritan, ¿verdad? En términos generales, el consolidado, vemos que el gasto, si bien en docentes aumenta, en términos generales hay una disminución del gasto. ¿Qué pasa si aumentamos el presupuesto? Básicamente, ¿cómo sería la dinámica de transición? Recordemos que en el momento que yo traslado a una persona de salario compuesto a salario global, ella puede, en cierta manera, evolucionar, brincar de categorías en salario global, ¿verdad? Normalmente. Este es el escenario base, 74.000 millones de colones, es el escenario que vimos anteriormente, y colocamos dos escenarios, 77.000 millones de colones y 80.000 millones de colones. Entonces, si ustedes ven en el 77.000 millones de colones, en el primer año no tenemos personal en espera. Es decir, todos los que estaban propensos a pasar, pasaron a salario global, pero después de unos años ya empezamos a ver números, ¿verdad? Interesantes. ¿Qué pasa con el presupuesto de 80.000 millones de colones? En casi toda la mayoría de años no tenemos personal en espera hasta una fecha alrededor del 2037, ¿verdad? Y ya empezamos a ver otra vez funcionarios en espera. En términos generales, esperaríamos, independientemente del escenario, un crecimiento en salarios globales y un decrecimiento en los que quedan en salario compuesto, ¿verdad? Por la modelación que se tiene. Algo muy importante es tal vez, esto hay que aclarar algo muy importante, que es que estos años son años calendarios. Esto podría haberse modificado por movimientos de la U, incentivos que pueden haber en las personas y demás,
de transicionar, ¿verdad? Es importante que este año no necesariamente es que va a suceder. Hay muchas fluctuaciones que podrían afectar este tiempo, ¿verdad? O alargarlo o acortarlo en general. ¿Qué es lo que pasa? Con el presupuesto base de 74.000 millones de colones, no alcanzaría para el primer año, ¿verdad? En el sentido de que el presupuesto sería mayor para el primer año. Entonces no habría restante, en cierta manera, para transicionar los funcionarios que están en espera. Con 77.000 millones de colones, me alcanzaría también solo el primer año de proyección, ¿verdad? En 2024. Y el caso de 80.000 millones de colones, en todos los años estaría bien, excepto ya en 2037, ¿verdad? Que ya el monto lo llego a equiparar. ¿Qué es lo que, otra parte importante que le había comentado, ¿verdad? Estamos modelando con las transiciones históricas, es decir, suponiendo estabilidad en las transiciones de las personas. ¿Qué pasa si hay un aumento acelerado? Eso es multiplicando la cantidad de personas que pasan de un periodo a otro por dos. En el sentido de que si un año pasaron 5, vamos a suponer que pasan 10. ¿Cómo se comporta el gasto, básicamente? Y independientemente del escenario, vemos que el gasto aumentaría. El gasto aumentaría sustancialmente en los primeros años, si sucede esto de acá. Y por último, esto como lo comenté anteriormente, ¿verdad? Apegando a la ley 10.159, donde incentiva disminuir la cantidad de interinato y pasarlos a plazas. Aquí se hace un ejercicio teórico donde se limita en 5, 10, 15% la cantidad de licenciados y se trata de pasar a la categoría de instructor. Entonces, en el momento, eso tiene algo muy importante, ¿verdad? En el momento que lo pasamos a una plaza, ya acumula puntos, acumula un montón de incentivos diferentes a lo que es interino. ¿Qué esperaríamos? Básicamente lo que se ve aquí, que independientemente del escenario también genera un gasto mayor a la universidad y depende de la velocidad que transicionemos de pasar de esos interinos a plazas, el gasto es sustancialmente mayor, ¿verdad? Eso entonces es una de las cosas que habría que contemplar. En términos de las conclusiones, tal vez muy puntuales, de qué es lo que tendríamos o qué es lo que se visualiza en el estudio, es con respecto al modelo 9635, tenemos un ahorro significativo, en el sentido de que en el 2023 observamos alrededor de 139.000 millones de colones y en 2040 de las proyecciones llegaríamos a 108.000 millones de colones. El impacto de inflación, colocando el escenario de inflación, teníamos un gasto que varía entre 102 millones de colones a 118 millones de colones, ¿verdad? Con respecto al salario global, el escenario de transición inmediata, que es teórico plenamente, ¿verdad? Genera un aumento muy rápido de la universidad en los primeros 1, 3 años de alrededor de 10.000 millones de colones, ¿verdad? Los presupuestos, el presupuesto son escenarios teóricos y que se visualiza que independientemente del presupuesto, que los 3 presupuestos que planteamos, se tiene personal en espera. Lo que influye ahí es el tiempo, ¿verdad? Que ese tiempo se podría mover, depende de políticas. La reducción de interinos genera un aumento en el gasto salarial. Eso es importante, ¿verdad? Contemplarlo independientemente del escenario 5, 10, 15%, genera un aumento. Y en términos generales, tomando todos los escenarios de salario igual, la universidad ocuparía al menos unos 3.000 millones de colones a corto plazo, en 1, 2, 3 años, ¿verdad? Va a depender mucho de las políticas, para transicionar al esquema de salario global. El monto restante se distribuiría en el tiempo, que va a depender mucho de las acciones que se tomen, ¿verdad? Y eso sería de momento. No sé si hay preguntas o consultas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Luis. ¿Preguntas? Ok. Bueno, no se pudo visualizar una diapositiva. No sé si volvemos. Y Mario pregunta que si estos montos que se proyectan son traídos a valor presente. Ok. Son colocados a valor presente en el año que se tiene, ¿verdad? Cada uno de los años, básicamente. Son comparables, básicamente.
Son reales. En términos Los reales, son comparables. Ujú. Sí, bueno, no sé si quieres explicar más los montos, digamos, cómo fueron construidos en términos reales, como para que la gente entienda un poco cómo. Sí, básicamente los componentes salariales o los componentes como se proyectan tienen un componente de inflación que básicamente es llevarlos a valor o traerlo a valor por cierto factor de descuento. Tiene el componente que es básicamente de dónde tomo ese monto, que sería básicamente tomarlo del 2018 o cuando corresponde, conforme a la ley, ¿verdad? Si queda congelado el monto o no. Y tiene otro componente que es de mortalidad, básicamente, la probabilidad de que esa persona siga en el sistema o que salga del sistema. Básicamente, así se construyen los montos, más que todo la anualidad, el escalafón y el fondo consolidado, ¿verdad? Que tienen esta particularidad importante. ¿Cuál tasa usó para traer a representante? ¿Cuál? La tasa de... Básicamente esos serían los escenarios de inflación que tenemos. Ujú. Es 1.35, Ajá. donde el CES es como un escenario conservador, claro, pues, digamos. Uno es más optimista y 5 es más pesimista. Tengo otra pregunta. Bueno, ustedes mencionaron de las salidas, ¿verdad? Que engloba lo que son retiros, de renuncias, y despido. A la hora de calcular las probabilidades, algunas digamos que son tan, o si se separa, digamos, el que renuncia, del que lo despide, o todo es un solo. Sí, en el modelo de salario global se incluye solo salidas, que podría entrar una persona que despida, renuncia, pensiones y demás, ¿verdad? En la parte 9635, tal vez hay un cálculo minucioso de la probabilidad de salida plenamente, ¿verdad? Pero no se separa en tanto de pensiones y otros, ¿no? Se mantiene unificado. Tal vez ahí el tema es que las renuncias y despidos son muy poquitos, o sea, son como 3 en los últimos no sé cuántos años, ¿verdad? Obviamente el grueso están las pensiones. Entonces, digo, eso fue incorporar renuncias, despidos y, bueno, fallecimientos dentro del concepto de salida, ¿verdad? Entonces, realmente, pues, bueno, para salida de la persona en el sistema. A nivel de docentes no hay mucho movimiento, digamos, de renuncia. No, renuncia no hay casi. No. Son puras pensiones. Que ahí es tal vez no renovación de contrato. Sí, exacto. Es salidas, pero salidas en temas obviamente se separa por categoría. Entonces, digamos, si alguien está en régimen, ¿verdad? Posiblemente la salida es más una pensión. Pero si alguien está como interino, su salida puede ser simplemente esa persona que dio clase 2 años y posiblemente el tercer o cuarto año no apareció en el sistema. Entonces, sí, se asume que ya la persona no dio clases más y tal vez vuelva después, pero entraría como una persona nueva, ¿verdad? Porque ya cambia la estructura, digamos, del tiempo, digamos, de trabajo. Otra consultita, digamos, a la hora de modelar lo que son las probabilidades, usaron el Laplaciano o usaron algún otro tipo de modelo. Básicamente se probó al inicio con esta parte de contabilizar la sobrevivencia, ajustar curva de sobrevivencia y demás. Tal vez una de las ideas más intuitivas que salió es, vamos a ver, comparemos estas dos posibilidades. ¿Qué es lo que está pasando en 2 años consecutivos? ¿Qué es lo que observamos? ¿Cuál es la tasa de salida de una población o de transicionar de una categoría a otra, verdad? Tal vez es construir, o la idea fue construir esas matrices que recuperaran la historia de cuál ha sido la evolución o transición de las personas en la universidad en categorías. Sí se ahondó, de hecho, a otras metodologías para calcular esto, pero creo que en estos resultados era más intuitivo y daba muy equiparado a lo que estábamos viendo en la historia, ¿verdad? Sin un ajuste previo. Y también hay una ventaja importante, ¿verdad? De estas matrices marcovianas, que a la hora de proyectar, solo tengo que multiplicar la columna de tiempos completos que tenga, ya sea en docente, por cada categoría, y la cantidad de años que vaya a proyectar es multiplicar matrices, ¿verdad? Entonces también hay una ventaja de simplicidad y interpretación que se pueda tener en el modelo. ¿Ah? Con respecto al salario, digamos, a nivel de competitividad, ¿cómo hicieron para ver si realmente es competitivo? Sí, el salario nosotros lo tomamos, básicamente. Es dado por el Consejo Universitario y básicamente la escala salarial la asumimos dentro del estudio.
Bueno, entonces el Consejo Universitario también hizo un estudio de mercado para el parte administrativo, ¿verdad? Entonces se fue al mercado, o sea, no recuerdo cuál empresa tenía un estudio de mercado, comparó pues, los salarios, hicieron algunas reglas. Y con respecto al docente, en realidad fue como, sí, como algún tipo de escala basado en los escalas actuales, ¿verdad? Pero, o promediado, ¿verdad? Pero de nuevo, es un insumo que le envió el Consejo General, ¿de acuerdo? Entonces, ya pues una decisión de ellos. Y para proyectar, digamos, ingresos y salidas, ¿qué tipo de modelos han? El ingresos al sistema y salidas del sistema. Exacto. Esto me lo daría también las matrices macrobianas. Si vemos aquí, hay una probabilidad de ingreso y hay una probabilidad de salida, básicamente. Entonces, al multiplicar esta matriz me permite ver cuánta proporción de tiempos completos va a salir de un periodo a otro, ¿verdad? Que en este caso se estima de manera anual. Listo. Sí, hay una más, me parece. ¿No? Tengo Dice, más. A mí me ¿se hizo oyen algún ahí? estudio de cómo afectaría un cambio en régimen académico con incentivos salariales mayores en acción social y docencia? De momento ¿Me no, oyen de ahí? hecho la investigación no toca ese tema. Entonces, contestando brevemente la pregunta, no se tiene esa noción. Sí, tal vez ahí para agregar, o sea, el estudio era básicamente pues una proyección, una foto, pero más que todo el monto monetario de lo que iba a ocurrir, digamos, con estas reglas nuevas que nos están imponiendo, digamos, con la ley, ¿verdad? Obviamente existe todo un montón de aristas, digamos, ya arte social, investigación, docencia, que ya son parte, digamos, de un tema de la gestión, eventualmente, digamos, digamos, de la universidad, que claramente, pues, y ya depende mucho hasta la estrategia individual de cada persona, es decir, si quiero, ¿verdad? Publicar más o publicar menos, o tener tal proyecto, o tal, ¿verdad? Hacer una estrategia, digamos, individual sobre cómo haciendo en régimen, ¿verdad? Que pues claramente ningún modelo, pues, o ningún estudio tal cual de esta naturaleza, pues podría capturar tan fácilmente. Obviamente existen otros herramientas que se podrían hacer, pero en este caso no se hizo. Es el estudio, tal cual. Hay otra pregunta. Carlos pregunta que por qué se asume que se sustituyen los pensionados con alguien en la misma categoría. Básicamente, en el modelo tenemos un supuesto, ¿verdad? Que es cantidad o proporción de tiempos completos similares a lo que se dio en el 2023. Entonces, si hay una persona catedrática que salió de su posición, ¿verdad? Hay dos posibilidades que podríamos tener con la que asume el modelo, ¿verdad? Que es que una de las de abajo llene ese espacio, ese tiempo completo, o que ingrese una permanentemente, una nueva contratación. Básicamente es un supuesto que se tiene en el modelo, ¿verdad? Para completar tiempos completos, más que todo. Y también, digamos, para complementar esto, digamos, una cosa interesante es que el histórico de funcionarios en el tiempo es muy estable. O sea, realmente no lo tengo aquí porque, bueno, el tiempo, pero el histórico de funcionarios es muy estable en términos de categoría y proporciones. Entonces, en realidad, un supuesto muy razonable es cómo vamos a sustituir ese funcionario, digamos, una vez que salga esa persona, para no caer, o sea, que la curva, digamos, de proporción no caiga en el tiempo. Entonces, un supuesto era simplemente digamos, Sí. el modelo. De hecho, en la parte docente se ve bastante estabilidad y esa estabilidad aún más se aumenta en la parte administrativa, ¿verdad? Que las categorías se mantienen con alta probabilidad en el tiempo. Yo creo que Mario quiere hablar, me parece que Mario podría hablar. Ok, se puede, ok. Bueno, igual puede comentar. ¿Puede intervenir? ¿Están oyendo? Mario, creo que ¿Me no oyen te ahí? están oyendo, pero ya te van a dar la Bueno, ahí, palabra. ahí escribí las observaciones. Ya, Que Mario, primero creo que que no te están todo, oyendo. ¿me oyen ahí o no me oyen?
El micrófono se ve que está activándose. Lo que pasa es que no sé si el... Mario, disculpa, es que se me caía un poco abajo. Estamos haciendo aquí un ajuste técnico. Espera un momento, hermano. ¿Puedes hablar, Mario, por favor? Ahora sí, se oye. Se oye ahí. No, se escucha de abajo, sí, que muy bajo. Sí. Es el parlante de ustedes, hay que poner un parlante alto. Ahí escribir las preguntas en el chat. Danos un momento, por favor, Mario. Escribir Danos las un momento. observaciones en el chat. ¿Se oye ahí o pueden leer las del chat? Creo que fue lo que puse ahí. ¿Aló? ¿Se oye ahí? ¿Se está escuchando? Sí, sí, perdón. Sí, abajo. ¿Puedes hablar ahorita? No, pero es que- Lo primero que todo es, el estudio se hizo por personas o por grupos de categorías. Eso es un detalle. Tengo varias. Luego, una es, y si es por categorías, en todo caso, siempre hay diferentes tipos de categorías. Para cada categoría hay licenciado uno, 2, catedrático uno, 8 y hasta 4, creo que hay. Me preocupa lo del dato que dice ahí, que simplemente vamos a bajar el gasto administrativo y se va a poner, básicamente para mí eso es empobrecer a los administrativos, ¿verdad? Y luego en la universidad no se puede pasar a todos los interinos a plaza de propiedad, es otro detalle técnico, ¿verdad? Por la forma que se maneja la parte. Y con los supuestos de inflación, es que suponer una inflación fija está raro. Ahí yo creo que recomendaría ver si se puede hacer un modelo aleatorio o estocástico para ver un modelo y hacer varias generaciones, ¿verdad? Como decía, ¿no? Para esa parte. Y me dice, bueno, entendí que no se supone crecimiento en la cantidad de profesores o de personas. Estrictamente sí ha habido crecimiento, ¿verdad? Pero para esa parte, y lo ideal sería que hubiera, para que al final de cuentas haya un crecimiento de los estudiantes, que es lo que al final se tiene, ¿verdad? Y un detalle que sí yo sí le hago observación, tratemos de cambiar la palabra cargas sociales, ya la universidad no usa esa palabra, creo que usa cuotas o patronales, una cosa así, que las cargas sociales lo usa la gente que no quiere pagar la seguridad social, entonces lo siente como una carga, por supuesto. Es un cuento ahí. Ya la universidad, creo que a raíz de estas intervenciones mías, yo creo que la universidad ya no pone cargas sociales en sus datos. Y si no, hay que seguir jodiendo para que lo cambien de nuevo. Y lo de la persona que es reemplazada por un catedrático, uno que se menciona es reemplazado por una igual categoría, estrictamente, si el modelo se hizo por personas, debería suceder que con las matrices de transición aparezca donde se menciona donde sale una persona pensionado, debería aparecer una nueva persona por ahí. Por eso la pregunta con esa parte para intervenir en eso. Pues por ahora con Sí, eso. Gracias. gracias por la intervención. Tal vez ahí equiparé algunas preguntas, ¿verdad? Les voy a tratar de contestarlas. La primera es que no se modela número de personas, ¿verdad? Se modela cantidad de tiempos completos. Y esa cantidad de tiempos completos se genera por categoría y también la edad que se ha observado históricamente de ese tiempo completo. Entonces, la matriz es dinámicas por categoría y edad del funcionario, en ese caso, el tiempo completo que tenga ese funcionario, ¿verdad? Tomando la unidad. Se me escapa otra pregunta. No. Ah, bueno, la parte de la matriz en transición, en el momento que sale, igual un catedrático, por probabilidad, usted tiene mucho sentido que debería ingresar a alguien que está desde abajo, por probabilidad se le da prioridad a esa cantidad de tiempo completo, ¿verdad? Que venga alguien de las categorías de abajo, instructor, catedrático 1 y demás, ¿verdad? Por las categorías de salario global. Primero, el modelo contempla que se llene ese campo o ese tiempo completo con alguien a esa posición, y después, en caso que no se mantenga la población constante, se asume que esa proporción de tiempo completo se contrata a una persona nueva, ¿verdad? En el sistema. Tal vez eso es un puesto importante del modelo que hay que aclarar, que hay una prioridad en el sentido de si hay necesario o hay alguien que puede llenar ese tiempo completo, excelente, si no se equipara con alguien nuevo en la mente. No sé si me escapa otra pregunta que me hizo. No, tal vez ahí para aclarar con los administrativos. No sé si te puedes devolver a la termina de los administrativos que mencionaba Mario, que me parece que es muy importante aclarar. Los administrativos, lo que sucede es que actualmente tienen un salario compuesto muchísimo más alto que el salario global.
¿verdad? En el caso Entonces, de los administrativos esa va bajando. disminución que se Si ve mantiene el número de no administrativos, es quiere porque decir que se el les salario está está bajando bajando. el salario a los administrativos, sino que conforme ellos se van pensionando y se van sustituyendo por personas nuevas, esas personas nuevas entran con el salario global. Entonces se va reduciendo el gasto, pero no es porque se esté gastando, no es porque se está dejando de contratar personas o porque se les está bajando el salario a los administrativos. Simplemente es porque a la hora de que se pensione un administrativo con un salario global mayor, ¿verdad? Entra una persona con salario compuesto, que es más alto que el global, ¿verdad? Que son los que están en la categoría 2, entra una persona pero con salario global, ¿verdad? Que es la categoría 3 que se menciona ahí. Entonces, por eso es que se ve esa disminución. Sí, y además, bueno, una cosa interesante que puedo ver ahí, una cosa interesante es la siguiente, digamos, este ejercicio que se hizo, básicamente puede decir, ok, vamos a ignorar cualquier ley, vamos a pasar todo el mundo a salario global, obviamente todo eso es con los salarios actualizados, digamos, salario global, de las resoluciones correspondientes, y vamos a ver cuánto nos da la diferencia, ¿verdad? Simplemente es un ejercicio teórico, ¿verdad? Entonces, ustedes se notan, los administrativos, ojo, y aquí el tema es que el salario global se pagaría simplemente a la gente que, pues, tendría sentido pagar el salario global, ¿verdad? Porque si el salario actual es más alto, ¿verdad? Digo, no tendría sentido pagar el salario global, que sería más bajo, ¿verdad? Entonces sería solamente la gente que tendría sentido pagar el salario actual, el salario global, perdón. Entonces vean que en el caso administrativo, realmente la diferencia de esa transición completa son apenas de 2.000 millones de colones, comparativamente con los docentes que serían casi 8.000 millones. Es decir, solamente el 22% de los administrativos actuales les serviría pasar el salario global, porque el otro 78% en realidad su salario actual es mayor que el salario global. Entonces, ¿qué va a pasar? Que una vez que pase el tiempo, cuando haya pensiones, cuando hayan esas personas que vayan saliendo del sistema poco a poco, al hacer el recambio generacional, digamos, de estos administrativos, los administrativos entrarían con un salario un poquito más bajo, ¿verdad? Pero no bajo en el sentido de, digamos, de malo, sino simplemente bajo de acuerdo con la tabla de salarios globales, digamos, de acuerdo ¿verdad? Está establecida. Entonces, ahora, insisto, aquí no estamos discutiendo si la tabla es buena o mala, ¿verdad? Porque no es un tema tal vez de lo que estamos tratando de discutir ahorita, sino que es la realidad actual, digamos, de acuerdo con la información que tenemos, de acuerdo con las resoluciones y de acuerdo con el insumo que nos dio el Consejo Universitario, ¿verdad? Entonces, creo que eso resume un poquito como la situación que comentó Mario, ¿verdad? Que no hay o sea, no es como que está empobreciendo, no es como que el sistema está empobreciendo, simplemente hay un recambio de acuerdo con la situación actual, digamos, de la universidad. Okay. Sí, y la otra pregunta de Mario era sobre la población. Se maneja una población cerrada del 2023, ¿verdad? Manteniendo los tiempos completos, ¿verdad? Porque sí sabemos que la universidad va a mantener los tiempos completos. Ya políticas de aumento de contratación, tanto a nivel administrativo como docentes, digamos, no se incluyeron en el estudio, ¿verdad? Como nos señaló muy bien Luis, ¿verdad? En el sentido de que no hay una política, o sea, puede ser que en un futuro la universidad vaya a contratar más docentes o vaya a contratar más administrativos, pero eso ya responde a otras políticas que no están incluidas en este estudio. Sí, y bueno, y eso se hizo adrede, o sea, simplemente para poder comparar, porque entonces, dado que toda o sea, la inflación es cero en los montos, digamos, de los aplicados, y además la población es constante, entonces todos los montos que tenemos en historia se pueden comparar como para ver el efecto real de las leyes, ¿verdad? Que eso es una cosa importante, porque si no, pues incrementa población e incrementa inflación dentro de los montos, no puedo ver el efecto real de qué pasaría con la ley, tal cual, ¿verdad? El efecto real de la ley en cada uno de los componentes. Entonces, eso se hizo como adrede por ese sentido. No sé si eso contestó. ¿Hay preguntas adicionales o no estamos? Dos preguntas.
y Mario tiene un comentario. Bueno, Pero ya eso no son se dos. refiere a nada más, ¿no? Es para todos. Hay varias preguntas en el chat. ¿Me escuchan? Yo sí, yo sí. Sí, sí, te escucho. Pero no sé si en el aula me están escuchando. Sí, escuchamos. Dale. Ah, ok. Hay un par de preguntas en el chat, entonces, si quieren las leo. Ok. Carlos Montalto pregunta, primero, no sé si entendí bien los supuestos, pero ¿por qué se asume que se sustituyen los pensionados con alguien en la misma categoría? Creo que esto ya lo Sí. contestaron. Sí, ya lo contestamos. Ajá. Y luego pregunta, ¿se hizo algún estudio de cómo afectaría un cambio en régimen académico con incentivos salariales mayores en acción social y docencia? Ya también. Ya lo contestamos. Ah, ok. Entonces, esas eran las dos que había. Ok. Pusieron en silencio el Zoom y no vimos lo que está pasando en... Aplaudimos, básicamente. Ok, bueno. Sí, gracias.